Hermanos, vamos a ver lo que dice San Lucas en su capítulo 4, versículos 14 al 30. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de sus palabras, de la gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas en Israel había en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Aquí lo que tenemos es el inicio del ministerio de Jesús en el lugar donde él se desarrolló. Pero esto sucede, según los comentaristas, más o menos un año después de haber sido bautizado. Y él, como leímos aquí, tenía la costumbre de entrar a la sinagoga todos los días de reposo. Y en esta ocasión entró, y me imagino que ya era conocido por todos en la sinagoga, y le dan el libro para leerlo, el libro del profeta Isaías. Y esto era una costumbre que se tenía en las sinagogas. Las sinagogas eran lugares culturales donde se educaban en la cuestión religiosa y en otros aspectos a los que estaban desterrados, porque no podían ir al templo de Jerusalén a estudiar sus libros, sus Talmud. Entonces se reunían en la sinagoga, y cuando llegaba algún distinguido le ofrecían el rollo que les tocaba leer ese día y le pedían que lo leyera. Y después de leerlo daba una explicación, y es lo que hace Jesús. Le dan el rollo del profeta Isaías y lee una profecía que está orientada hacia los cautivos que estaban en Babilonia y que un día regresarían a Jerusalén. Pero él va más allá, porque él hace énfasis en que el Mesías estaría presente cuando viniera este regreso, para darle libertad a los cautivos y darle paz a los quebrantados de corazón. Y eso solamente lo puede dar nuestro Señor. Entonces, cuando Él se pone a explicar esto, todos empiezan a protestar y decir: bueno, ¿de dónde saca tantas cosas? Si pues este es el hijo del carpintero. ¿Cómo es posible que venga aquí a presumir que Él es el Mesías prometido? ¿El hijo del carpintero Mesías? ¿De dónde? Ese está medio loquito. Y lo único que merece es que lo despeñemos. Y lo sacaron de la sinagoga y se lo llevaron a la montaña para despeñarlo y que muriera despeñado. Pero él hace uso de su omnipotencia y pasa entre ellos y ni siquiera lo notan. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros de esto? Que
lo que dice San Juan en su capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí estaba cumpliendo su papel de Mesías. Otra cosa que vemos aquí es la omnisciencia de Jesús. Se manifiesta cuando Él atraviesa entre la multitud y ni siquiera lo notan. Y esto es algo que debemos tener muy presente nosotros, que Él vino a darnos libertad de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro corazón y a devolvernos la tranquilidad de nuestros corazones. Y con estas palabras reciban la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de vosotros ahora y siempre. Amén.